Bem-vindos ao podcast Chicas Literárias. Sou Isabelle e estou aqui com Tabata, Sofía, Joelis. Hoy vamos a sumergirnos en la encantadora obra Como agua para chocolate, escrito por la talentosa Lara Esquivel. Buenas tardes, chicas. Ahora vamos a hablar sobre la autora Laura Esquivel, que es una reconocida escritora y guionista mexicana, nacida el 30 de septiembre de 1950 en la Ciudad de México. Es famosa principalmente por su obra Como agua para chocolate, publicada en 1989, que se convirtió en un fenómeno literario internacional. Esta novela cambia elementos del realismo mágico como la tradición culinaria mexicana y ha sido traducida a numerosos idiomas. En 1992 fue adaptada bajo la dirección de Alfonso Arau, esposo de Esquivel. Bueno, ahora quiero saber de ustedes qué les pareció la película. me pareció una película muy buena y es una buena adaptación del libro. Sí, realmente es una buena adaptación. Es muy interesante ver a los personajes desenvolverse en la obra. Bueno, esta película ganó el premio Ariel a la mejor película. Ahí después de éxito de su primera novela, Laura Esquivel continuó explorando temas relacionados con el amor, la espiritualidad y las conexiones humanas. Algunas de sus obras más conocidas son La Ley de Amor del año de 1995, Tan veloz como el deseo de 2001, Melinch de 2006. Hablando sobre sus éxitos de la autora, ahora vamos a sumergirnos en los temas que abarcan en la novela Como agua para chocolate. Uno de los puntos claves en esta obra es el realismo mágico. Antes de aprofundar más en el tema, yo quería destacar este tema Como agua para chocolate, que es un popular dicho mexicano, que significa estar molesto o muy furioso, como es el caso de Tita, que es la protagonista de esta novela. Ahora vamos para el punto clave, que antes de todo es importante hacer esta pregunta: ¿qué es el realismo mágico? Y para empezar, el realismo mágico es un movimiento literario que mezcla lo real y lo fantástico de una forma que parece natural, como si fuera parte de la vida diaria. Este concepto surgió en la década de 1920 y se consolidó en los años 60 y 70 con el boom latinoamericano. Ahora veamos cómo la obra utiliza el realismo mágico para dar vida a la historia de Tita y su familia. Uno de los puntos principales es cómo los elementos mágicos ligados a las emociones de la protagonista. Ahí yo destaqué algunos elementos: que la cocha de Tita, descrita como un monumental, simboliza sus sentimientos acumulados a lo largo de la vida. La escena de las gallinas peleando representan los conflictos internos de Tita. También tiene la cuestión de la aparición del espíritu de Mamá Elena y su influencia persistente incluso después de su muerte. Destaca el peso de autorismo materno. La obra combina elementos culturales y religiosos propios de la tradición mexicana, vinculando lo espíritu con lo mágico. La presencia del espíritu de Mamá Elena refleja una conexión entre el mundo terrenal y sobrenatural. Ahí yo trae algunos autores que van a destacar sobre estos temas, que Hugo García, que señala que estos sincretismos representan una parte esencial en la narrativa, en la que magia y cultura están entrelazadas para reflejar las raíces latinoamericanas. Como agua para chocolate también es una celebración de la cultura latinoamericana. Los sincretismos religiosos, los mitos, las tradiciones familiares están presentes en cada página, como mencionan Rodríguez y Nájera. El realismo mágico preserva y representa la identidad latinoamericana mientras rompe las barreras entre lo cotidiano y lo imaginario. Bueno, chicas, ¿y ven qué les pareció? ¿Se dieron cuenta de cómo el realismo mágico va mucho más allá de la fantasía? Es una herramienta poderosa para hablar de la historia, cultura, existencia, incluso política. Y hablando de eso, Como agua para chocolate tiene una forma deliciosa de abordar estas cuestiones, la culinaria.
Soy Joelis y voy a hablar de la culinaria. Como dice mi amiga Sofía sobre la culinaria, en esta obra la autora proclama la importancia de la cocina como una pieza más importante del hogar, por medio del personaje principal de Tita. Tita, cuyo nombre completo es Josefina de la Garza, protagonista de la novela, hija menor de la familia Garza. Desde su nacimiento muestra una fuerte conexión con la cocina, porque desde pequeña ella fue criada por su tía Nacha, quien es una de las cocineras de la casa, y esta le enseña a cocinar y preparar cualquier tipo de alimento. Por ende, a lo largo de la maravillosa historia, Tita utiliza sus emociones por medio de algunas recetas que básicamente se tornan mágicas, trayendo efectos en quienes la consumen. También podemos percibir en esta obra son citadas diversas recetas culinarias y remedios con fechas que sirven como platos típicos de esa época, como es percibido al comienzo de la obra con la receta 1 de enero, que son las tortas de Navidad. Ingredientes: una lata de sardinas, medio chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos y 10 leteras. Manera de hacerse: la cebolla tiene que estar finamente cortada. Este es una citación de Esquivel del año 1989, página 1. Otro momento emocionante de la obra, puedo citar como ejemplo de la magia, el efecto que tiene la receta en la siguiente citación sacada de la novela. Cuando terminó, se le ocurrió darle un dedazo al fondant para ver si las lágrimas de Tita no habían alterado el sabor. Y no, aparentemente no alteraron el sabor. Pero sí, sin saber por qué, a Nacha le entró de golpe una gran nostalgia. Recordó uno a uno todos los banquetes de boda que había preparado para la familia Garza, con la traición que fuese suyo. Esquivel, 1989, página 11. Y bueno, estos son los ejemplos del poder de las lágrimas de Tita en la comida en esta novela. Ahora vamos a conocer otro tema muy importante, que es sobre el patriarcado. Bueno, como yo he citado, yo voy a hablar un poquito para ustedes acerca de cómo está esta representación del patriarcado en el personaje Elena, del libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Bueno, el libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel, el patriarcado está representado principalmente en el personaje de Mamá Elena. Es la madre de Tita, la protagonista, y ejerce una fuerte autoridad sobre la familia. La madre Elena sigue una visión tradicional y rígida del papel de la mujer, especialmente de su hija Tita, quien debe cumplir con el deber de cuidar de su madre y seguir las normas establecidas, incluso a costa de su propia felicidad. Es una figura implacable que impide a Tita experimente el amor con Pedro y limita su libertad. La mamá Elena encarna los valores patriarcales a imponer un estricto código de conducta a sus hijas, manteniéndolas dentro de estos estándares de comportamiento de una sociedad sexista. Esta postura es un reflejo de las normas de género de la época y del control de los hombres, pero también las mujeres, como esta obra, y como la mamá Elena, ejercían sobre otras mujeres. El control sobre la vida de Tita, en particular, representa de cómo el patriarcado afecta las elecciones y el destino de una mujer, incluso sin la presencia constante de los hombres en la historia. Yo he destacado algunas características patriarcales que aporta Mamá Elena en la obra. La primera es el autoritarismo y control. La mamá Elena ejerce un control estricto sobre las normas de la casa, especialmente sobre sus hijas. Impone duras reglas y expectativas que limitan la libertad individual de Tita, como la imposición de que, como su hija, que es menor, debe cuidar de su madre hasta su muerte, en lugar de casarse con Pedro, el hombre que ama. Este comportamiento refleja la idea patriarcal de que las mujeres deben ser sumisas y cumplir con las obligaciones familiares sin cuestionarlas. La segunda es la reproducción de normas tradicionales de género. Mamá Elena sigue la ideología patriarcal de que el papel principal de la mujer es cuidar del hogar y de la familia.
no permite que Tita tenga una relación con Pedro, pues cree que el matrimonio y la felicidad de su hija deben estar subordinados a la obediencia y la tradición familiar. En este contexto, las mujeres son vistas como seres sin propios deseos y sin propias opiniones, sino como instrumentos para mantener las normas familiares y sociales. Por último, destaco el ciclo de opresión. Mamá Helena no es solo una opresora directa de Tita, sino también es una víctima de su propia posición en el patriarcado. Su dureza y frialdad se puede ver como la consecuencia de una represión que ella sufrió mismo a lo largo de la vida. Ella carga con el dolor de una mujer de una sociedad que exige que las mujeres sean duras, sacrificadas, y lo transmite a las nuevas generaciones, perpetuando el ciclo de opresión. Además de todas estas características, ¿cómo fueron las críticas acerca de este personaje que ahora ejerce el papel de patriarcado dentro de la obra? Bueno, las críticas fueron buenas porque algunos autores elogiaron a la autora por ser una mujer muy corajosa en crear un personaje que ahora ejerce el papel del hombre dentro de la obra. Tita ejerce la figura materna, pero también aborda acciones y elecciones dentro de la narrativa. Y como Agua para Chocolate, Esquivel describe la lucha de las mujeres frente a las expectativas y normas patriarcales. Pero al mismo tiempo hay tensión respecto del comportamiento del personaje femenino que de alguna manera perpetúa o refuerza este sistema, como el personaje de la madre de Tita, la mamá Helena. Ella, a pesar de ser una mujer vista como autoridad opresiva dentro de la familia, que refuerza estas normas patriarcales y también limita esta libertad de otras mujeres, especialmente no solo de Tita, pero de sus otras hijas. La crítica de Laura Esquivel puede haber recibido, por lo tanto, no está hecho que presenta figuras femeninas que actúan dentro de incluso refuerza este sistema patriarcal, sino de la forma que representa a estas mujeres. Algunos críticos pueden señalar que, al conocer y al considerar a la mujer con una posición opresiva, Esquivel quizás refuerza la idea de que las mujeres también pueden ser opresoras dentro de su propia familia o dentro de alguna dinámica social. Esto puede generar debate sobre el papel de las mujeres dentro de las estructuras patriarcales e incluso sobre la forma de las mujeres también puede ser conformistas o perpetuadas del patriarcado, en lugar de simplemente ser víctimas de ellos. En resumen, las críticas pueden haber surgido de la representación ambigua de las figuras femeninas, como la mamá Helena, que se comporta de manera opresiva y que cuestiona la idea de los hombres son opresores dentro de un contexto patriarcal. Esta complejidad en las relaciones de poder y opresión es algo que Esquivel explora ricamente, pero también puede generar controversias sobre cómo ella retrata a las mujeres en sus obras. Por último, destaco algunos autores que hablan un poco acerca de esta obra. Autores como Alison 2018 va a hablar en el artículo Construcción de la subjetividad femenina, que cita el carácter opresivo que está presente en el personaje de Mamá Helena. Otro autor como Ishine de 2018, en el artículo Opresión y resistencia de la cocina, habla de cómo era representado la realidad mexicana en el siglo XX y cómo esta personificación de patriarcado está presente en el personaje de Mamá Helena. Por último, Ferreira y Oliveira, en el artículo La construcción del personaje Tita a partir de la relación con la cocina, que cita de cómo Tita rompe con esta tradición de patriarcado y cómo proporciona una transformación al protagonista. Bueno, ahora yo voy a dejar para mi amiga Isabel hablar un poquito acerca de cómo es este tema del amor y sacrificio dentro de la obra. El amor de Tita por Pedro es un gran problema debido a una antigua tradición que manda a la hija menor cuidar de su madre hasta la muerte. Este sacrificio es central en la historia, ya que Tita tiene que reprimir su amor por Pedro a causa de las tradiciones familiares. Tita encuentra una manera de expresar su amor y sus sentimientos reprimidos a través de la cocina, que se convierte en una metáfora de cómo el amor puede manifestarse de forma sutil a pesar de los sacrificios. Algunos autores como Rubén López Rodríguez, Julia, Demira Batán y Gómez Ponce destacan que el sacrificio femenino, enraizado en los ideales cristianos y la opresión de las normas sociales, limitan la libertad de las mujeres. Aunque Tita y Pedro finalmente se unen, esta unión resulta en la muerte, reflejando que los continuos sacrificios generan tragedias.
Este análisis añade capas a la narrativa, mostrando cómo los papeles tradicionales y las expectativas sociales influyen en la vida de los personajes, haciendo que la historia de Tita sea un poderoso comentario sobre el amor, el sacrificio y la lucha por la libertad personal. Chicas, fue muy bueno tener esta conversación sobre la obra y podemos concluir que el realismo mágico en Como Agua para Chocolate es una herramienta clave para expresar emociones profundas y cuestionar normas sociales de la época, a través de elementos fantásticos vinculando la comida, como el pastel de lágrimas o las cortinices en pétalas de rosa. Este estilo conecta lo cotidiano con lo extraordinario, mostrando cómo las emociones pueden alterar la realidad y transformar a los personajes. Además, honra las tradiciones mexicanas, integrando su riqueza cultural en la narrativa. Tienes razón, Sofía. Es evidente ver cómo la autora describe la influencia que desenvuelve el alimento en la personalidad del ser humano. Y la comida es mucho más que un elemento simple narrativo. Es un símbolo poderoso que refleja emociones y tradiciones y relaciones. Es muy importante percibir la forma en que Laura Esquivel utiliza la gastronomía en su obra y resalta la importancia de la comida y la vida cotidiana en la cultura mexicana. Bueno, y el patriarcado en Como Agua para Chocolate se muestra con una fuerza opresiva que restringe la libertad y el destino de las mujeres, ejemplificando por la figura autoritaria de Mamá Elena. Tita, la protagonista, se ve atrapada en las tradiciones familiares que la obligan a renunciar a su felicidad y deseos. Sin embargo, a través de la cocina, Tita logra encontrar un espacio de resistencia y transformación personal. La obra revela cómo el amor y la pasión pueden ser formas de rebelión frente a las oposiciones patriarcales. Al final, con la muerte de Mamá Elena y la unión de Tita y Pedro, se simboliza la liberación de las mujeres, mostrando que, a pesar de las restricciones, la autonomía femenina puede prevalecer. La conclusión refleja una crítica al patriarcado y una afirmación del poder de las mujeres para forjar su propio destino. Y por último, destaco que en la obra Como Agua para Chocolate nos enseña que el amor y sacrificio están intrínsecamente ligados, pero que es vital encontrar un equilibrio. El amor debe ser una fuerza que nos haga libres, no una prisión. Tita, al final, descubre que el verdadero amor no se basa solo en sacrificios, sino en la capacidad de vivir plenamente y ser fiel a uno mismo. Y así, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos que las reflexiones sobre la obra Como Agua para Chocolate hayan apuntado nuevas perspectivas sobre el tema. Y gracias por escucharnos y hasta la próxima.